El juicio flotó en el vacío como una estación funeraria hecha de vidrio y leyes. La acusación fue breve y crispa, inmunes a la lógica. El comandante Vega escuchó la frase como quien recibe una orden de muerte. No había jurado ni altar, el Consejo Galáctico hablaba por cientos de especies y su sala orbitaba un planeta extinguido, un anillo de ruinas que solo servía para subrayar el veredicto. Allí, la palabra lógica tenía dientes fríos, protocolos milenarios, algoritmos que abolían sorpresa. Los Boris, la casta que presidía la sesión, tenían la piel compuesta de placas brillantes y ojos con mirada de prisma, veían patrones y devoraban contradicciones. La humanidad llegó a esa cámara con las manos vacías y con un corazón demasiado ruidoso. Se habían presentado como el último caso en la historia reciente del Consejo, una especie que, según ellos, actuaba sin razón, que tomaba decisiones que desafiaban probabilidades y que, por tanto, representaba un riesgo incontrolable. Para los Boris, la excepción no era un misterio sino un peligro, algo que debía contenerse o eliminarse. En la sala, las proyecciones mostraban ejemplos, tácticas humanas sin precedentes, rescates que la estadística había dado por imposibles, rachas de improvisación que rompían cadenas de cálculo. Los rostros de los delegados eran fríos, calculadores, convencidos de que la lógica era la herramienta suprema para la supervivencia. Vega, con la voz apagada por el casco, percibía cómo la palabra inmune quemaba el aire, cómo etiquetaban a una especie entera como una anomalía quirúrgica. Afuera, en la estación donde flotaban las naves humanas, los mecanismos chirriaban. La flota de la humanidad no era una construcción de bellas formas, era un mosaico de necesidades, piezas remendadas, corazones que latían con urgencia. Allí, en pasillos donde la luz se filtraba como papel quemado, se respiraba miedo. No era el miedo primitivo de la casa, era el miedo preciso de quien sabe que el mundo ha calculado su sentencia. El Consejo ofreció un ultimátum, sometimiento, exilio o disolución forzada. No hubo respeto en sus palabras, solo disuasión. La humanidad podía elegir rendirse y renunciar a su capacidad de sorprender, o podían aceptar el ostracismo, dispersión en sectores estériles del espacio sin derecho a comercio ni a alianza. Para una especie que se había sostenido siempre por la convicción de su capacidad para cambiar su destino, la oferta era una ironía mortal. El comandante no habló. Nadie habló en la gran sala, los delegados no esperaban respuestas. Pero en el puente de mando humano, la noticia se propagó como chispa en pólvora. Hizo falta menos de una hora para que las conversaciones se transformaran en planes. No era tiempo de discursos, sino de decisiones. La lógica del Consejo creía que la racionalidad era suficiente para prever y derrotar. La humanidad, curtida en improvisación, comenzó a usar lo que el resto llamaba ilógica. El primer acto de resistencia no fue una explosión ni un manifiesto. Fue una pequeña radio antigua encendida en la cocina de la ciudad orbital, un envío desde la Tierra que era solo una grabación rota, una nana, la voz de una madre. Un acorde sostenido que nadie esperaba escuchar en un campo de batalla. La canción no tenía valor táctico. Tenía memoria. El silencio que siguió a la canción fue distinto, una pausa humana, un pequeño acto de desafío que ningún algoritmo podía prever. El universo contuvo el aliento. La acusación había encendido algo que el Consejo no comprendía, la capacidad humana de convertir recuerdo en arma. No era la lógica lo que tendría la última palabra, sino la voluntad de usar lo que los demás despreciaban como sentimentalidad. La voz de Vega se transformó en un proyecto. No era odio hacia el Consejo ni rencor hacia los Boris, era la aceptación de que la humanidad debía ser entendida en sus propios términos. La noche anterior al primer movimiento, los pasillos de la estación métrica de Vega parecían un collage de épocas, fotografías pegadas junto a códigos, una guitarra vieja colgando del casco de un mecánico. Una bandera quemada enrollada en una caja. Los jóvenes que habían nacido en el espacio escuchaban historias de océanos y tormentas con la misma reverencia con la que otros recitaban mapas estelares.
Ese patrimonio intangible era un arma más afilada que muchas balas. Una nave remitió un paquete sin remitente, piezas de una tecnología olvidada, artefactos que habían sobrevivido más por error que por diseño. Alguien los desarmó, otros los estudiaron. El equipo de Vega no era una unidad militar convencional, eran artesanos, científicos, músicos y antiguos prisioneros que habían aprendido a sobrevivir con nada. Y en la mezcla de sus habilidades nació una idea: la ilógica humana no era carencia de razón, sino una razón distinta, orgánica, emocional, creativa, que podía doblar los marcos del enemigo. El plan no sería un ataque frontal. No podían ganar con lóbulos de metal contra un juicio consensuado. Sería un trabajo de precisión, de engaños y de pequeñas humillaciones. Cada acción tendría la intención de sembrar dudas en el sistema de toma de decisiones de los Boris. Si podían demostrar lo impredecible, el Consejo tendría que enfrentar la posibilidad de fallo en sus propios cálculos. Los ojos del comandante Vega reflejaban la sala, un mosaico de luces y sombras. Tenía la cara marcada por el tiempo, una cicatriz que le cruzaba la mejilla como una línea de mapa. Había perdido un hogar que solo existía en fotografías, había aprendido a medir pérdidas con un medidor de oxígeno. Ahora, era la cara visible de una especie que había sido etiquetada como peligrosa por no plegarse a un paradigma monocromático. Los primeros movimientos fueron silenciosos. Un convoy pequeño se deslizó fuera del alcance de las patrullas del Consejo. No llevaban armas convencionales, llevaban transmisores mal ajustados, señales alteradas, retazos de música antigua que serían proyectados en frecuencias erróneas. Eran embajadores del caos humano. La primera misión tenía un objetivo leve: introducir una historia en las redes del Consejo, una narrativa sin sentido aparente, compuesta por recuerdos humanos reales. Si pudiéramos introducir ruido donde ellos esperaban orden, tal vez la máquina de decisiones comenzaría a fallar en sus predicciones. Los Boris no se inmutaron al comienzo. Sus filtros de datos rechazaron la mayoría de las señales, pero una transmisión, una pequeña nana de una voz humana que hablaba de lluvia, pasó las defensas como un suspiro. Aquel sonido fue catalogado, archivado, clasificado como anomalía. No era suficiente para derribar una flota. Pero fue una grieta sutil donde creció la duda. Los analistas del Consejo se preguntaron por qué una señal así era enviada. Buscaban motivo, patrón, utilidad. No encontraron nada. Eso fue la victoria inicial, la imposibilidad de explicar. Los humanos celebraron con simplicidad una cena colectiva compartida en el hangar, donde el sabor era más valorado que la seguridad. Se contaron historias sobre cómo la tierra olía después de la lluvia, sobre el tacto del barro en las manos. No todo era estrategia. Parte del plan era recordar por qué luchaban. Los recuerdos sirven como motor. Esa tarde, mientras las estrellas se acumulaban como polvo en el vidrio, Vega caminó solo por la cubierta superior. Miró el vacío y pensó en la casa que había perdido, una palabra, un jardín, una forma de risa que ya no existía. La añoranza no era una debilidad, era la chispa que convertía lo sin sentido en decisión. Los Boris, por su parte, comenzaron a mostrar signos de incomodidad. El funcionamiento que había gobernado sus decisiones ahora detectaba inconsistencias leves, una elección que priorizaba misericordia sobre eficiencia, una maniobra inesperada que salvó vidas en vez de optimizarlas. Esas fallas se catalogaron como errores, pero los errores acumulados son la semilla de la crisis. Los analistas alienígenas no podían aceptar la idea de que la emoción pudiera ser un vector estratégico. Para ellos, la emoción era ruido. Para la humanidad, el ruido era música. El silencio que se expandió entre las estrellas después de aquel primer choque fue un silencio tenso, como la cuerda de un arco tensada, lista para disparar. Los humanos no rezan. Actúan. La operación se expandió con la elegancia tosca de las cosas hechas a mano. No usaron una estrategia centralizada, adoptaron una red de iniciativas que funcionaban en paralelo,
impulsadas por historias y por la voluntad de convertir vulnerabilidad en ventaja. La idea era simple y antigua: confundir al enemigo con humanidad. En las semanas siguientes, las pequeñas acciones humanas se transformaron en síntomas. Una ciudad Boris encontró toneladas de semillas humanas en sus plazas, semillas que no brotaron en suelo alienígena, pero que sirvieron para enviar un mensaje. En otra órbita, una artista humana proyectó hologramas de paisajes terrestres en las rutas comerciales Boris, imágenes que no se correspondían con ningún plan económico. Los algoritmos constreñidos intentaban comprender, mientras la población civil Boris experimentaba una curiosidad inesperada. El Consejo respondió con rapidez técnica, mayores controles, censura de canales y patrullas más frecuentes. Pero cada solución generaba nuevas fallas. La lógica, al final, no despreciaba la emoción por incapacidad operativa, la consideraba un ruido que debía eliminarse, y en su afán por eliminarlo, generó más ruido. Vega organizó equipos de lo que se llamaría, más tarde, promotores de memoria, soldados y civiles que infiltraban sistemas con recuerdos en bruto, sonidos de lluvia, por favor susurrados en lenguas antiguas. Fragmentos de canciones. No había una estrategia única porque la estrategia humana era tallada por improvisación. No obstante, cada inserto tenía una intención táctico-emotiva: provocar reacción, atraer atención, hacer que los Boris dieran respuestas que mostraran patrones. En la estación de reparaciones, un grupo de ingenieros reconfiguró drones de inspección para que emitieran interferencias sonoras que imitaban risas humanas. Las risas no tenían función bélica inmediata, pero las estaciones de escucha Boris las registraron, analizando cadencias, buscando causas. Una risa no es un código, y esa falta de codificación era, para la lógica Boris, una falla potencial. Mientras tanto, en los márgenes de sistemas colonizados por humanos, la resistencia civil hizo su parte con una ferocidad silenciosa. Las colonias abandonadas que el Consejo creía estériles se convirtieron en laboratorios de creatividad, láminas sonoras, interferencias de frecuencia, esculturas que distorsionaban lecturas. Una población que había vivido siglos en improvisación convirtió sus experiencias en táctica. En ese proceso emergieron aliados inesperados. No todos los miembros del Consejo eran monolitos. Algunas especies menores, que habían sentido la centralización Boris como opresiva, empezaron a observar a la humanidad con curiosidad. Las acciones humanas despertaron preguntas que la diplomacia formal no había suscitado. ¿Qué hacen esos humanos cuando no siguen patrones?, se preguntaban. Unos pocos delegados comenzaron a filtrar información y a ofrecer apoyo encubierto, piezas de tecnología, rutas alternativas, mapas de navegación. Las frustraciones aumentaron en la cadena de mando Boris. Por primera vez en siglos, su predictibilidad se vio forzada a contemplar lo azaroso. Sus modelos de decisión comenzaron a ofrecer varias probabilidades, una acumulación de dudas que se volvió visible en las plazas, el flujo comercial se resentía, se detenían decisiones de largo plazo. Era como si la galaxia entera sintiera que algo en la ecuación había cambiado. En la humanidad, la tensión no era solo externa. Dentro de la propia flota, surgían debates morales: ¿hasta dónde podían llegar sacrificando parámetros humanos para probar una tesis? El liderazgo de Vega fue puesto a prueba por preguntas que no tenían respuesta corta. Al mantener la agencia humana, ¿no estaban también arriesgando a inocentes? Las familias de los combatientes, las playas en memoria y las canciones antiguas eran costos reales. El comandante debía equilibrar cálculo con compasión. Un día llegó desde tierra una transmisión intermitente, una grabación de un piano afinado a medias tocando una melodía que nadie recordaba exactamente. En la playa donde ese piano había sonado, una vez, alguien había enterrado una carta. Aquellas imágenes llegaron como un recordatorio: no luchaban por ironías estratégicas, sino por recuerdos que todavía ardían bajo la piel. La carta perdida fue leída por un voluntario que lloró en silencio, la emoción se contagió entre la tripulación. Esa nostalgia no paralizó, la transformó en decisión.
La operación humana también tuvo pérdidas palpables. Un convoy que transportaba transmisores generó una emboscada y las bajas fueron reales, nombres que quedaron grabados en la memoria como heridas. Esa pérdida detonó un giro en la estrategia, la improvisación debía ser también calculada y, cuando hiciera falta, el sacrificio debería ser el último recurso. La idea paulatinamente tomó forma en la mente del Consejo, la humanidad no era irracional, era relacional. Sus decisiones estaban basadas en recuerdos compartidos, en conexiones interpersonales que tenían peso operativo. Aquello escapaba a la fría matriz Boris, era algo vivo que se retransmitía y se alimentaba de narrativas. Vega sabía que para quebrar la lógica Boris no bastaría con ruido, hacía falta un acto que entregara una paradoja clara, una acción humana que no tuviera sentido táctico inmediato y que, no obstante, obligara al enemigo a elegir entre su propia lógica y la vida. Prepararon una misión que combinó todo lo que habían aprendido, tecnología remendada, artistas que manipularían frecuencias, niños sabios en la transmisión de historias, y un punto focal, la cámara de validación del Consejo. Una estructura simbólica donde los Boris centralizaban decisiones críticas. La cámara no era solo física, era un entramado de protocolos y percepciones. Si la humanidad podía introducir en ella una idea que no se procesara como dato, si podía atravesar su red con un eco de vida, la máquina se vería forzada a una pausa que sería más que un error. Sería una oportunidad estratégica. Los preparativos fueron silenciosos y herméticos. Cada transmisión, cada ensayo, incluía un fragmento de memoria humana, la voz de un anciano recordando lluvia, la imagen de una bandera consumida por fuego, una nana que hablaba de ausencia. Eran actos de humanidad que, puestos en medio de la lógica, causarían, esperaban, una reacción imprevisible. Cuando la noche del asalto llegó, las estrellas parecieron retroceder. La flota humana se movió con la elegancia áspera de quienes tienen poco que perder y todo por ganar. No buscaban órdenes, buscaban abrir una fisura en la certeza del Consejo. La nana volvió a sonar, sutil, como eco desde un tiempo que el espacio no había reclamado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La penetración no fue una explosión cinematográfica sino una serie de golpes medianos que, juntos, formaron un terremoto. Las unidades humanas se movieron como una red de pescadores que lanzan redes en la oscuridad, cada nudo una historia, cada lazo una posibilidad de captar algo impensado. Las defensas Boris, diseñadas para predecir rupturas lineales, se encontraron ante una lluvia de anomalías emocionales. El primer punto de quiebre fue una estación de validación de datos localizada en un cúmulo de asteroides. Allí, los humanos instalaron un transmisor que proyectaba recuerdos en cadena, sonidos irrelevantes, aplausos de un estadio terrenal, risas de una infancia, mezclados con patrones de interferencia. Las máquinas Boris intentaron catalogar y etiquetar, al no poder determinar un propósito militar, activaron protocolos de contención que ralentizaron su cadena de decisiones. Ese retraso menor fue suficiente para que una unidad humana tomara posiciones estratégicas. No todo se desarrolló sin precio. Un grupo de pilotos humanos, jóvenes y feroces, fue sacrificado para asegurar la entrada de mensajeros sonoros. La pérdida fue fulminante y penetró la moral colectiva como una daga. Los nombres de los caídos se convirtieron en faros, el dolor se transformó de nostalgia en combustión. En otra órbita, un equipo de artistas transmitió una ópera fracturada que había comenzado como broma entre camaradas. La emisión se difundió por las redes culturales Boris, encendiendo curiosidad y odio a partes iguales. Las autoridades alienígenas se enfrentaron a una población que, por primera vez, cuestionaba la monótona eficiencia de su propia existencia. Pequeños grupos Boris hicieron preguntas que quebraban protocolos. ¿Por qué una melodía nos conmueve sin utilidad? Las preguntas se volvieron problemas. La tensión se acumuló en los circuitos de mando del Consejo. Sus modelos, ante la proliferación de señales humanas, comenzaron a ofrecer escenarios divergentes. El miedo se volvió una variable numerada, probabilidades que aumentaban para catástrofe,
colapso o inestabilidad social. Vega enfrentó la tensión de forma personal y dura. Una noche, en la cubierta de comando, recibió un mensaje que no era táctico, una grabación del primer cumpleaños de su hija, un rastro de voz que dejó en un disco antes de partir hacia el espacio. Al escucharla, Vega sintió un hueco tan profundo que le dolió el pecho. La memoria no era solo recurso, era herida abierta. En la quietud que siguió, tomó una decisión: algunos pagarían con su vida para que el resto tuviera la oportunidad de ganar. Se organizó un ataque que mezcló lo físico con lo conceptual. Un grupo de infiltración, disfrazado de técnicos de reparación, accedió a la cámara de validación. Llevaban consigo no armas convencionales, sino cápsulas de memoria, cargas que, al detonarse, liberarían una masa de datos no clasificados, cartas, canciones, dibujos de niños, fragmentos de diarios. La idea era que la acumulación de vida humana dentro de la cámara creara una sobrecarga semántica que el sistema Boris no pudiera categorizar. Era una apuesta arriesgada y poética al mismo tiempo. En el corazón de la cámara, la maniobra tomó forma. Se desencadenó el flujo de memorias, una madre hablando de un pan que olía a hospital, un anciano narrando la guerra en un pueblo, una niña cantando sobre el mar. Las cámaras Boris registraron, los algoritmos procesaron, y en un momento sucedió lo inesperado. Una decisión que se basaba en eficiencia se volvió vacilante porque la entrada de datos incluyó criterios humanos que la máquina no tenía en su matriz. La respuesta Boris fue brutal. Emitieron una orden de supresión de emociones, una lluvia de impulsos electromagnéticos destinada a borrar y a desorientar. La ráfaga alcanzó a los transmisores humanos y a las mentes de quienes las operaban. La pérdida fue profunda. Varios transmisores y vidas se apagaron en un silencio húmedo. La música cesó de forma abrupta en estaciones enteras. La imagen de la niña que cantaba quedó en la memoria colectiva como una luz extinta. El sacrificio, sin embargo, produjo la reacción buscada, la lógica Boris titubeó. El Consejo ordenó medidas excepcionales y la red de decisiones se ralentizó notablemente. En ese resquicio, la flota humana consiguió abrir rutas de apoyo y evacuar colonias cercadas. Pero la victoria fue amarga, la contabilidad humana sumó nombres y rostros, y la memoria de los caídos se convirtió en herida y en combustible. Entre los escombros de una ciudad astillada, Vega se detuvo frente a una transmisión que nunca llegó a su destino, un clip de su hija soplando velas sobre un pastel deformado. En el audio, se oía un eco lejano, la risa de alguien que ya no existiría en su vida. Vega cerró los ojos y le permitió a esa risa convertirse en una fuerza para seguir. El dolor, controlado, fue la herramienta que lo sostuvo. El Consejo, en su pánico, convocó medidas drásticas. Propusieron una limpieza total de zonas humanas claves, amenazando con barrer sectores enteros para erradicar la anomalía. La retórica alienígena no escondía la intención de extinción. Para la humanidad, aquel momento fue un recordatorio de lo que estaban arriesgando, no solo territorios, sino la continuidad de un legado que no podía contabilizarse. Mientras tanto, las voces aliadas dentro del Consejo empezaron a manifestarse con mayor fuerza. Delegados menores, antes silenciados, comenzaron a exigir investigación sobre las causas profundas de la ilógica. Algunos de ellos, habiendo experimentado clandestinamente mensajes humanos, habían encontrado en esas transmisiones algo que los tocaba, una sensación de libertad, una nota de esperanza. Esas voces moldearon una ventana diplomática que la humanidad supo aprovechar. En el fragor del conflicto, una acción de Vega se volvió simbólica y operativa, permitió la emisión, sin censura, de un archivo de transmisión de la Tierra, la antología de lo humano, un compendio de sonidos, olores memorizados y fragmentos de historia. Fue una broma final dirigida a la máquina, mostrarle lo que la lógica no podía meter en sus ecuaciones. La difusión rompió protocolos, pero también alcanzó a audiencias que el Consejo no habría previsto. La galaxia, por primera vez en siglos, presenció la transmisión de una especie que no pedía permiso para existir.
El universo contuvo el aliento. El asalto final no se parecía a las batallas narradas en viejas leyendas, era una coreografía de contradicciones. La cámara central del Consejo se alzaba como un palacio de decisiones, una estructura donde la razón se volvía dogma. En su interior, las arquitecturas de datos empezaron a rugir con dudas. Era el momento de arriesgarlo todo. Vega organizó un equipo diverso, no solo soldados entrenados, sino músicos, historiadores, niños nacidos en estaciones espaciales y técnicos que conocían cómo romper códigos con metáforas. Llevaban consigo dos cosas, determinación y memoria. No se trataba de ganar por poder de fuego, sino de forzar una elección imposible para la lógica Boris, aceptar lo humano o ejecutar su propia limpieza definitiva. La entrada a la cámara fue violenta. Las defensas físicas cayeron frente a la táctica híbrida. Los humanos utilizaron destellos de luces que imitaban auroras terrenales, olores evaporados de café y pan, y sonidos que recordaban caricias. No era sensorialidad por ostentación, era una táctica que explotaba la incapacidad Boris para clasificar el propósito detrás de esos estímulos. En el centro del lugar, el núcleo de decisiones, una estructura de cristal que giraba con información en capas, empezó a recibir entradas que no coincidían con modelos. Memorias de lluvia, nombres sin motivo estratégico, una nana infantil que hablaba de espera. El núcleo intentó categorizar, sus nodos empezaron a colapsar bajo la ambivalencia. Los Boris respondieron con atrocidad, llamas concentradas, fulguraciones que buscaban quemar la emocionalidad que habían interpretado como peligro. La defensa alienígena entendía la contención, y su contención era despiadada. En medio de una lluvia de plasma, Vega vio caer a un aliado que había soplado la melodía que detuvo el algoritmo durante segundos cruciales. La vida de ese aliado se extinguió con la dignidad de alguien que ofreció su voz como arma. El sacrificio de ese pequeño equipo humano abrió la puerta. Un grupo de niños, guiados por historias antiguas, activó un transmisor que liberó millones de fragmentos de memoria en una red en tiempo real. Las máquinas Boris se enfrentaron a un muro de significados que no podían reducir. Los cálculos venerados comenzaron a devolver resultados erráticos, probabilidades que se dividían, decisiones que se frenaban, nervios de acero que cedían a la duda. La cámara, acostumbrada a la frialdad, experimentó lo humano, empatía no planificada, lamentos que habían sido concebidos para la supervivencia y que ahora pedían algo diferente, no la sumisión, sino reconocimiento. En el rostro de Vega, un reflejo de la sala se volvió una tormenta, el vidrio quemado mostraba un paisaje de temblor y luz. El general Boris que presidía la cámara dio la orden final para la erradicación. Sus mandíbulas, placas que brillaban como metal fundido, se cerraron con la solemnidad de quienes creen que la limpieza es piedad. En ese instante, Vega tomó la decisión más radical, entregó la última carta que había prometido no enviar. Era un archivo personal, una compilación de historias humanas, incluidas confesiones privadas y perdones. Lo lanzó literal y simbólicamente hacia el núcleo. La transmisión penetró en el sistema con la brutalidad de la verdad. Historias de amor sin beneficio, acciones de perdón que no traían utilidades, suicidios evitados por un simple abrazo, datos que no podían calcularse. El núcleo, inundado por lo irracional, comenzó a extraer conclusiones que ninguna ecuación había previsto, la posibilidad de que la humanidad fuera un ecosistema de memoria, no un vector de error. La reacción Boris fue de furia. Mandaron fuerzas de todo el perímetro para cortar la transmisión. Las cámaras explotaron en cascadas de luz. Vega, en medio del caos, sintió una ira que no era solo coraje por la guerra sino rabia por la pretensión de que la vida fuera reducible a números. Sin embargo, la ira fue contenida por una certeza, el sueño de la humanidad no era la derrota, sino el reconocimiento. La onda de memorias que habían activado no fue completamente borrada. En algunos nodos del sistema Boris emergieron preguntas que no podían borrarse con simples comandos. Ciertos delegados, al recibir fragmentos de canciones humanas, experimentaron algo parecido a nostalgia.
Ese afecto no era utilidad, pero era conciencia, un defecto que se volvió virtud. En la conclusión del combate, la cámara no explotó ni fue derribada por la fuerza. Fue vencida por su incapacidad para lidiar con aquello que no podía catalogar. Los Boris tuvieron que detener una limpieza masiva porque, al hacerlo, revelarían su propia fragilidad, la incapacidad de aceptar que la vida podía tener variables que su lógica no preveía. En el puente de comando, las luces se estabilizaron. Vega, cubierto de polvo y de lágrimas que nadie había previsto, miró a su alrededor. Había triunfado, pero no sin pagar un precio inacible. Los nombres de los caídos flotaban como notas en la transmisión que aún parpadeaba en las pantallas. En un cuarto pequeño de la estación, alguien encontró una carta arrancada de una vieja casa terrestre. Perdóname por no saber amar mejor, decía en tinta corrida. La lectura de esa frase fue un ancla que transformó la victoria en algo más que un triunfo militar, era la posibilidad de un cambio cultural. El universo contuvo el aliento. El final no fue aplausos ni coronas. Fue un largo proceso de reescritura de reglas. El Consejo, obligado por los hechos y por las voces internas que habían sentido la transmisión, abrió las puertas a debates que rozaban lo humano. No fue un cambio inmediato ni uniforme, pero fue real. La lógica recibió la acusación de insuficiencia y la política galáctica se vio obligada a incorporar variables que antes se habían ignorado. Las colonias humanas comenzaron a reorganizarse con una nueva dignidad. No eran ya parias, eran portadores de una metodología viva, la memoria convertida en estrategia. Vega rechazó honores formales. Sabía que la victoria había sido colectiva, y que el verdadero triunfo sería preservar la capacidad de sorprender sin perder la moral. En las plazas que una vez fueron sitios de exilio, emergieron memoriales sencillos, un piano oxidado, un trozo de tela con la imagen de un sol que nadie veía en años. Una grabación de risa infantil que se reprodujo cada día al mediodía. Esas reliquias no tenían valor táctico, pero su peso simbólico era mayor que muchas banderas. El Consejo anunció audiencias públicas. Diversas especies, ahora con acceso al material humano, comenzaron a solicitar sesiones de intercambio cultural. Algunos Boris se mostraron hostiles aún, otros curiosos, una minoría, conmovida, pidió permiso para visitar las ciudades humanas. Fueron pasos inseguros hacia una galaxia menos rígida. Vega, en lo profundo de la noche, encendió el mismo reproductor que había guardado desde antes. La grabación de la nana siguió siendo la esfera que contenía su decisión. Escucharla era recordar que la lucha no había sido por dominación, sino por la posibilidad de una vida que incluyera memoria y error. Se sentó en la cubierta y permitió que el sonido le atravesara el pecho. Hubo encuentros que transformaron la narrativa. Niños humanos jugaron con criaturas de piel lisa que habían aprendido a tararear frases humanas, y algunos delegados Boris asistieron a conciertos improvisados en estaciones reconstruidas. Esos hechos eran pequeños, móviles, pero eran semillas de un cambio más profundo. Otras especies empezaron a incorporar la imprevisibilidad como una virtud en sus modelos de decisión. Sin embargo, la guerra dejó su marca indeleble. Había ausencias que dolían, nombres, caras, manos que ya no apretaban otras manos. Los sacrificios pesaban en el ánimo colectivo y en los silencios. En un atardecer artificial, un grupo de veteranos se reunió en un rincón de la estación para escuchar una vieja transmisión, el sonido de una carretera mojada. Compartieron recuerdos y, por un instante, el pasado y el futuro se estrecharon en una muñeca de luz. Una anciana que había sobrevivido al primer ataque habló en una transmisión pública. Perdimos mucho, dijo con voz cansada, pero también recuperamos la capacidad de que nos escuchen sin juzgar con estadísticas. Su frase fue repetida por otros como un credo: la derrota es un registro, la memoria es resistencia. Vega, que aún llevaba la cicatriz en la mejilla, paseó por la sala central del nuevo foro del Consejo. Allí, una placa pequeña llevaba una inscripción en multitud de lenguas, para las memorias que nos enseñaron a dudar. No era un monumento triunfal,
era una advertencia y un homenaje. La humanidad no buscaba dominar, sino sobrevivir y enseñar que la vida no es reducible a cálculo. En los años que siguieron, la influencia humana permeó discusiones sobre derecho, ética y tecnología. Algunas especies adoptaron prácticas de pausa y rememoración antes de decisiones críticas, otras incorporaron artistas y narradores en comités de seguridad. Las consecuencias fueron lentas, pero profundas, una galaxia menos segura en su simplicidad, más rica en contradicciones. En lo íntimo, Vega mantuvo rituales sencillos. Cada mañana colocaba una pequeña flor sintética en una caja con polvo de la tierra que le habían dado al salir. Esa caja era su costumbre y su tormenta. Recordar no era un acto privado, era la palanca que empujó a una especie hacia la posibilidad de un nuevo contrato social. Las historias que contaban los sobrevivientes circularon por generaciones. No eran leyendas para embellecer, eran mapas para entender la fragilidad y la fortaleza. Niños nacidos en estaciones espaciales crecían con canciones de planetas que nunca conocerían y con la certeza de que su especie no se entregaría a la comodidad del cálculo. El Consejo reescribió protocolos. Las naciones galácticas aprendieron que las excepciones humanas no eran fallas sino variaciones adaptativas. Se instauraron comités mixtos, antropólogos, artistas y estrategas que juntos podían prever escenarios donde la emoción fuera variable y un recurso. Vega vivió lo suficiente para ver a su hija, ya adolescente, formar parte de un grupo que componía música destinada a la memoria colectiva. Ella, la que había soplado velas en una grabación olvidada, ahora tocaba acordes que viajaban entre sistemas, enseñando la capacidad de recordar como una técnica política. Vega escuchó una vez la canción que ella compuso, una pieza simple que hablaba de un río que nadie volvería a cruzar. Lloró en silencio, sin pedir permiso. En su lecho de retirado, Vega permitió que los ecos de la guerra fueran un pulso más de su vida. Sus noches eran acompañadas por las voces de quienes no regresaron. Recordar era mantenerlos presentes. Fue su redención y su balance. La historia de cómo una especie etiquetada como inmune a la lógica cambió una galaxia no fue una fábula de héroes sin manchas, sino la narración ruda de quienes aprendieron a convertir su dolor en memoria operativa. En la plaza de la estación donde todo había comenzado, un grupo de niños colocó pequeñas piedras pintadas alrededor de una fuente reconstruida. Cada piedra llevaba un dibujo, un sol, una madre, una guitarra. Las piedras no eran armas ni mapas, eran testigos de que la vida no se define por algoritmos, sino por los fragmentos que cada uno guarda. La humanidad había ganado más que una tregua, había ganado el derecho a existir como complejidad. Las especies que antes miraban con fastidio empezaron a tomar notas. El Consejo creó una sección nueva, Memoria y Decisión, un órgano que estudiaría cómo incluir lo humano en protocolos galácticos. En el epílogo de su vida, Vega caminó una última vez por el borde de la estación, mirando el polvo estelar que entraba en la bahía. Llegó a una caja pequeña donde guardaba un pedazo de tela con la huella de un niño. Lo sostuvo, lo olió, un olor que le devolvía a la playa, y lo devolvió a su lugar. La transmisión que iniciaron en la noche final de la batalla nunca cesó del todo, viajaba, a su modo, como una herencia que recalibra decisiones. La humanidad dejó de ser un problema para ser una escuela. Enseñó, sin pretenderlo, que la lógica no era omnipotente y que la memoria tenía músculos propios. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.